Televisa presenta. Hola a todos mi gente, he vuelto con una nueva creepypasta para ustedes, y también para mantener activa esta cuenta porque luego se me olvida o no tengo tiempo XD. Como habrán visto, este formato está volviendo a su punto más alto y ya tenía ganas de escribir algo, en fin, ya no les quito más tiempo y vamos con la historia. Probablemente nadie siquiera se tome la molestia de leer estas publicaciones, que en su mayoría son solo una pequeña advertencia para cualquier persona que pueda encontrarlas y un recuerdo para mí sobre lo que ha pasado en los últimos años, pero dejaré de dar explicaciones inútiles y vamos a lo que nos interesa. Seguramente más de uno de los posibles lectores haya soñado algo en su vida al menos una vez. Pudo ser cualquier cosa, desde un bonito paraíso hasta lo más perturbador que puedan siquiera imaginar, pero no estamos aquí por algo tan común como eso, es algo aún más inexplicable y real de lo que podría parecer. Probablemente crean que solo soy un loco más en internet, sin nada que hacer con su miserable vida, aunque pronto entenderán el motivo de esto. Verán, todo comenzó cuando yo tenía 7 años, por allá del año 2000, en aquel entonces cada noche soñaba cosas muy curiosas, por no decir extrañas, siempre a la hora del desayuno se lo decía a mis padres y hermano, esperando un poco de comprensión más allá de la plana y aburrida respuesta de siempre. Tienes mucha imaginación, hijo, deberías dejar de ver tantas películas de terror hasta altas horas de la noche, por eso siempre piensas en esas cosas. Ya güey, deja de intentar asustarme con tus cosas raras, de seguro estuviste viendo tele hasta tarde otra vez, te vas a joder el cerebro si sigues haciendo eso. Hijo, tengo que ir a trabajar y no puedo perder el tiempo con estos cuentos tuyos, mejor apúrate o vas a llegar tarde a la escuela. Todos los días era lo mismo, mis amigos eran los únicos que me creían ya que les sucedía lo mismo todas las noches, siempre nos poníamos a platicar sobre esto en el recreo y aún teníamos ese miedo por ir a dormir que nunca nos dejó en paz hasta hace muy poco tiempo, afortunadamente. En fin, el punto central de esta historia empezó el 3 de marzo de 2005, aparentemente una noche como cualquier otra, sin nada interesante más que un montón de pensamientos sin sentido, y en la televisión solo habían comerciales de productos que honestamente no me interesaban en lo más mínimo. Esto sucedió aproximadamente a las 3 de la mañana, simplemente me aburrí y me levanté para apagar la tele, dudé unos cuantos segundos mientras miraba la pantalla fijamente sin saber si esto era una buena idea, me sentía algo solo y desprotegido sin el ruido de fondo que me acompañaba casi a diario desde hace tiempo, pero ya estaba muy cansado, así que finalmente presioné el botón y la tele se apagó. Solo observé por un momento la habitación en casi total oscuridad, salvo la poca luz de luna que se colaba por la ventana. Luego de esto volví a mi cama y me quedé varios minutos, o quizás horas sin poder dormir y con mil ideas dando vueltas en mi cabeza, desde qué haría mañana, si por fin esta sería una noche tranquila a diferencia de las anteriores, etc. Algo que había olvidado mencionar es que ya al día siguiente sería el último día de clases en la semana, así que quería hacer muchas cosas con mis amigos antes de que llegara el fin de semana. No sé cuánto tiempo pasó, pero después de pensar un rato, me quedé dormido como era de esperarse. Ahí es donde empieza la peor parte. Al poco tiempo abrí los ojos y estaba en un lugar algo familiar. Era mi casa, pero parecía haberse incendiado hace años. Era un escenario horrible, ver todos los muebles carbonizados, las puertas en el suelo y las paredes de un color muy oscuro, casi negro puro, era escalofriante de una forma que no podría describir.
Sin más que hacer y con miedo de quedarme ahí parado, decidí explorar el resto de los cuartos, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba viendo. Estuve mucho tiempo viendo a detalle cada habitación pero no encontré a nadie. Para ese punto no se me ocurrió mejor idea que salir a la calle, pero pronto me di cuenta que esto fue una pésima decisión. Veía hacia todos lados y las casas de los vecinos estaban en el mismo estado. Además las calles parecían dignas de un pueblo fantasma, no había ni un solo ser alrededor, y ese cielo, ese maldito cielo, era de un color rojo muy oscuro. Estaba aterrorizado, casi al punto de llorar, pero escuché un maullido al fondo y de la nada desperté. Estaba de nuevo en mi habitación, apenas iluminada por la tenue luz de la luna. Lo único que pude ver al levantar la mirada fue a mi gato encima de mí. Al parecer estaba tratando de despertarme ya que lo veía algo inquieto. Este pequeño animal era más que solo un habitante más de la casa, lo considero mi mejor amigo. A veces parecía entender mucho más de lo que debería y por lo que vi, él también había notado que algo estaba mal. Luego de que desperté, solo se acostó a un lado de mí y lo más que pude hacer fue acariciarlo hasta poder dormir de nuevo. Afortunadamente no sucedió nada más en lo que quedó de la madrugada. Luego de esto, hubo un buen espacio de tiempo en que no hubo ningún suceso importante, solo días comunes y corrientes, tal vez hasta podría decir que varios fueron aburridos. Igualmente mis amigos tampoco tuvieron sueños así de nuevo. La situación fue tan rara pero tranquilizadora al mismo tiempo. Lo único realmente diferente que noté fue que en realidad no soñaba absolutamente nada y que mi gato iba conmigo a dormir desde aquella espantosa pesadilla. Pasaron unos cuantos años y ya todos íbamos a la secundaria. Este tema ya había pasado a segundo plano y no lo habíamos siquiera mencionado en mucho tiempo. Incluso había empezado a creer que de verdad solo era mi imaginación como tanto me decía mi familia. Era lo más lógico que podía pensar en realidad. La siguiente ocasión importante fue en el tercer año de secundaria, año 2008, igualmente había sido un día bastante común, pero muy divertido ya que había platicado muchas cosas y hecho un montón de tonterías con mis amigos. También antes de dormir había visto Shrek 2 con mi hermano en uno de esos típicos DVD piratas de la época. Simplemente todo era perfecto como para que algo saliera mal, pero todo lo bueno tiene un final, y en menos de 2 horas lo iba a descubrir una vez más después de casi 3 años. Antes de continuar, tengo que dar algo de contexto sobre una afición que tenía y aún tengo actualmente. Esto será importante para explicar la siguiente pesadilla de esa ocasión. Prácticamente desde que tengo memoria me ha gustado coleccionar peluches, especialmente aves. En ese entonces tenía aproximadamente 7 de esas aves de peluche. Los tenía acomodados en un mueble cerca de mi cama porque ocupaban algo de espacio. Aquella noche de 2008, justo antes de apagar la luz, había visto unos minutos esos peluches sin ninguna razón en particular. El único sonido e iluminación de la habitación era mi televisión, como había sido casi siempre. Como cualquier otro día, mi gato se había colado en la habitación, pero fue la primera y última vez que lo saqué a la sala, sin saber lo que iba a provocar esto. Esa estupidez solo la hice por la flojera de abrir si el gato quería salir en la madrugada por ese rechazo que tengo a dormir con la puerta abierta. Él aún regresó a la entrada tratando de meterse con desesperación, pero no le di importancia y solo cerré la habitación. Justo al mismo tiempo de que me dormí, volví a despertar en un lugar idéntico a mi casa. Esta vez era de día, de hecho se veía bastante normal, al menos hasta que miré el mueble donde estaban los peluches. Esas malditas aves se empezaron a mover luego de unos segundos. Al principio solo eran cosas muy leves y tal vez comunes en un sueño, eso hasta que comenzaron a hablar y a manifestar ciertas características extrañas. Esas horribles voces que salían de ellos no eran los sonidos comunes que tenían programados, sonaban casi demoníacos,
Fue horrible ver de esta forma algo que yo le tengo un gran aprecio. Además, la realidad se empezó a volver tan caótica como la primera vez. Varias cosas empezaron a flotar y todo se oscureció mientras esas versiones poseídas de mis peluches se acercaban a mí. Quise alejarme, tal vez correr o lo que fuera posible, pero no me podía mover y solo era posible escuchar gritos al fondo junto a las amenazas y palabras horribles que decían esas cosas. Lo último que vi fue al que yo consideraba mi favorito prácticamente frente a mi cara. Era muy similar a su forma real, solo que con signos claros de desgaste, y por alguna razón podía abrir el pico de una forma antinatural, cosa que no puede hacer normalmente por las costuras de su diseño, y esos ojos tan bonitos que normalmente tiene ahora reflejaban algo muy distinto, parecían esconder un gran odio detrás. Este solo me dijo una última cosa antes de despertar. No deberías estar aquí. Luego de esto desperté en mi habitación una vez más. De nuevo todo estaba oscuro y la puerta estaba abierta. Lo único que sentí fue un peso sobre mí. Era mi gato que había entrado de alguna forma y estaba inquieto de nuevo. No me importaba cómo había logrado pasar, solo sabía que él era quien me había estado protegiendo de alguna forma, y yo fui el idiota que le había impedido hacer su trabajo. Lo abracé y por fin pude dormir tranquilo, aunque todavía tenía muchas dudas sobre qué estaba pasando respecto a estas pesadillas tan realistas, y por qué tenía la capacidad de actuar de forma consciente dentro de ellas. Si es que alguien encuentra estas publicaciones y le interesa saber más sobre lo que sucedió o fui descubriendo con respecto a esto, entonces podría seguir contando más detalles. No estoy seguro cuándo haga otra entrada, pero podría ser en esta misma semana, si es que no tengo alguna razón de peso para tardar más de lo debido. Igualmente dejé algunas imágenes adjuntas para que se puedan entender algunos fragmentos de esta historia por si les interesa verlos. Hasta luego. Bueno banda, creo que por hoy hemos terminado con este capítulo inicial. Continuaré escribiendo esta historia si consigue el suficiente apoyo, que realmente solo son unos cuantos me gusta y vistas porque aún es un canal pequeño, jajaja. Por ahora me despido pero solo temporalmente, y como decía el gran FNAF, la despedida de hoy es el saludo del mañana.